Comentario de Primera de Crónicas capítulo 27. Nada en tu vida es casualidad, descubre el plan perfecto de Dios. Versículo 1. Los principales. Los que eran caudillos de los clanes tribales, es decir de las 12 tribus de Israel. Después de bosquejar la organización religiosa del país, capítulos 22 al 26, se reseña la administración militar y civil. Para ello se enumera a los funcionarios y administradores civiles, y se dan los detalles destinados a presentar un cuadro somero de la administración civil tal como fue establecida por David. En los versículos 1 al 15 se dice quiénes son los comandantes de los 12 cuerpos del ejército, en los versículos 16 al 24 se da una lista de los jefes de las tribus, en los versículos 23 al 31 se nombra a los 12 supervisores de los bienes reales y en los versículos 32 al 34 se dice quiénes eran los consejeros privados del rey. Jefes de millares. Capítulo 13, 1. Que servían al rey. Por supuesto el rey era el comandante en jefe del ejército. Tan solo teniendo esa prerrogativa podía actuar como cabeza del reino. Cada mes una división de 24.000 hombres estaba sobre las armas, a la manera de una guardia nacional, lista para actuar en cualquier momento. Esta rotación constante de las tropas permitía que se ejercitara a un gran número de hombres, de modo que si surgía una emergencia, podía disponerse en cualquier momento de un ejército idóneo. Siendo que el periodo de servicio era de solo un mes, no significaba un gran sacrificio para nadie. Versículo 2. Jasobeam. Según 2 de Samuel 23, 8, Primera de Crónicas 11, 11, Jasobeam sin duda era el principal de los capitanes de todos los valientes de David. Se le concedió el honor de comandar la primera unidad militar que servía durante el año. Versículo 3. Hijos de Fares. Peres o Fares era de la tribu de Judá, capítulo 2, 4, y de la rama a la que David mismo pertenecía, capítulo 2, 4 al 15. Jefe. Este era Jasobeam vers. 2. Sin embargo Jasobeam no era el principal general de David. Ese puesto pertenecía a Joab, hijo de Sarbia, hermana de David, capítulos 2 y 16, capítulo 11, 6, capítulo 20, 1. Versículo 4. Dodai Aboita. Quizá esto quiera decir, Eleazar hijo de Dodo, Ahoita, capítulo 11, 12. Versículo 5. Benaía. Capítulo 11, 22. Joiada. Capítulo 12, 27. Versículo 6. Entre los 30. Capítulo 11, 2, 5. Versículo 7. Asael. Asael fue muerto por Abner antes de que David comenzara a reinar sobre el reino unificado, 2 de Samuel 2, 18 al 23, y por eso no podría haber estado vivo hacia el final del reinado de David para ocupar el puesto que aquí se le asigna. En realidad Zebadías, el hijo de Asael, comandaba el cuarto cuerpo de ejército, y tal vez se menciona a Asael, ver Primera de Crónicas 11, 26 para honrar su memoria. También es posible que estos cuerpos de ejército hubieran sido constituidos tomando como base núcleos más pequeños de unidades que databan de los primeros días de David, y que Zebadías hubiera ocupado el antiguo comando de su padre. Versículo 8. Samut Izraíta. Primera de Crónicas 11, 27, Segunda de Samuel 23, 23. Versículo 9. El sexto. Los nombres dados en los versículos 9 al 15 compárense con el capítulo 11, 28 al 31. Versículo 15. Eldai. O Eled capítulo 11, 30. Versículo 16. Sobre las tribus. Los versículos 16 al 24 enumeran a los jefes de las 12 tribus. Esta lista puede relacionarse con la realización del censo nacional, versículos 23 y 24. Cuando se tomó el censo en el desierto, el Señor ordenó que un representante de cada tribu debía colaborar con Aarón en la obra del censo, y cada uno tenía que ser jefe de la casa de sus padres. Números 1, 4. David también empleó a príncipes de las tribus. Sin embargo, aquí el número de príncipes es 13. Aunque Gad y Aser no están en la lista, había 2 príncipes por las medias tribus de Manasés que estaban separadas, uno por Leví, junto con Sadoc por la casa de Aarón, versículo 17. La lista de las tribus aquí está en un orden que no concuerda con ninguna lista previa, ver Primera de Crónicas 2, 1 y 2,
Génesis 35, 23 al 26, Génesis 46, 8 al 27, Génesis 49, 3 al 27. Primero se nombra a las 6 tribus descendientes de los hijos de Lea, por orden de edad. Génesis 29, 31 al 35, Génesis 30, 17 al 20, Génesis 33, 23. Luego 6 tribus, contando a Manasés como a 2 medias tribus descendientes de Raquel, Génesis 30, 22 al 24, Génesis 35, 16 al 18, Génesis 46, 20 y 48. 5. Incluso 2 hijos de su sierva Bilha, virgen, 30, 6 a 8 a. Quienes legalmente se reconocían como de Raquel. Esto completa 12 tribus, además del representante de los aaronitas. No se da la razón para omitir a Gad y Aser. Jefe. Cada tribu tenía su propio jefe principal. Versículo 18. Eliú. Debería ser probablemente Eliab, el mayor de los hijos de Isaí. Ver 1 de Samuel 16, 6, 1 de Samuel 17, 13 y 28, 1 de Crónicas 2, 13, a menos que fuera hermano en el sentido de pariente. Ver comentario del capítulo 2, 7. Versículo 21. Jaasiel. Este probablemente era un hijo del famoso general de Saúl, un benjamita. Versículo 22. De Dan. Ni Dan ni Zabulón aparecen en los registros tribales de los capítulos 4 al 7, pero ambas tribus están en esta lista. Versículo 23. No tomó David el número. La observación aquí implica que el censo del pueblo hecho por David estuvo relacionado con las disposiciones militares presentadas previamente en el capítulo. David deseaba conocer con cuántos hombres podía contar para constituir su ejército. Versículo 24. No acabó. Ver capítulo 21, 16. Vino el castigo. Ver capítulo 21, 7 al 15. El número no fue consignado en los archivos oficiales del reinado de David. Esto no significa que no fuera preservado en otro lugar. Las cifras se encuentran en 1 de Crónicas 21, 5. Versículo 25. Los tesoros del rey. Eran probablemente tesoros de oro, plata, bronce y piedras preciosas del tesoro real de Jerusalén. Los versículos 25 al 31 constituyen una sección importante que trata de la cuestión de los ingresos reales y los medios por los cuales se adquirían. La riqueza de David consistía en un tesoro acumulado en depósitos que se hallaban en ciudades y en zonas rurales. Provenía de campos, viñas, olivares, plantaciones de sicomoros, manadas, rebaños, camellos y asnos. David había enriquecido, y se necesitaban expertos que se encargaran de sus finanzas. Versículo 26. En la labranza. Los campos de labranza de David quizá le proporcionaban una fuente de recursos considerable y constante. Versículo 27. Viñas. El suelo de Palestina era propicio para las vides. Abundaban las parras por todo el país, en las colinas de Judá y Samaria, en las planicies de Jericó y Esdraelón y en las mesetas del otro lado del Jordán. Versículo 28. Olivares. En Palestina abundaban los olivares. El olivo era muy apreciado no solo por su fruto sino también por su aceite. El aceite se usaba para cocinar y sazonar, también se quemaba en lámparas y se usaba como ungüento. Higuerales. Sicómoros, Biblia de Jerusalén. Se trataba del Ficus sicomorus, árbol grande de ramas extendidas y bajas, cuya hoja es similar a la de la morera y cuyo fruto es parecido al higo, pero de menor tamaño y calidad. Abundaban en las tierras bajas de Judá y también en el valle del Jordán. Versículo 29. Sarón. Planicie fértil a lo largo de la costa del Mediterráneo, al sur del monte Carmelo. Versículo 30. Obil ismaelita. Los ismaelitas del desierto de Arabia sabían mucho de camellos, y era apropiado que uno de ellos cuidara los camellos de David. Tal vez los camellos estaban en las tierras altas al este del Jordán. Versículo 31. Ovejas. Epsoene, rebaños de ovejas y de cabras. El territorio de Palestina era especialmente adecuado para el pastoreo. Versículo 32. Consejero. Los funcionarios de la lista de los versículos 32 al 34 tal vez constituían el consejo privado de David.
Hay otras listas de los principales funcionarios de David en Primera de Crónicas 18, 15 al 17 y Segunda de Samuel 8, 16 al 18, Segunda de Samuel 20, 23 al 26. Con los hijos del rey. Jehiel tal vez era preceptor de los hijos del rey. Versículo 33. Aitofel. El consejero de David que se pasó a Absalón, y que se suicidó cuando comprendió que Absalón no aceptaba su consejo. Segunda de Samuel 15, 31, Segunda de Samuel 17, 23. Usai Arquita. El fiel consejero de David que desbarató el consejo de Aitofel. Segunda de Samuel 17. 7 al 14. 34. Después de Aitofel. Después de la defección de Aitofel, fue reemplazado por Joiada y Abiatar. Joiada. Este es quizá el Joiada que se designa como sacerdote. Versículo 5. Benaía, hijo de Joiada, tenía el mismo nombre de su abuelo. Abiatar. Era uno de los sumos sacerdotes. Ver Primera de Crónicas 18, 16, Segunda Samuel 20, 25. Comentario de Primera de Crónicas capítulo 27.